en sí mismo, digamos, ¿no? Tiene un valor en sí mismo. Yo quisiera saludar especialmente a Marianela Briz, que ayer entregó su dirección general, ¿no es cierto? Y después de tantos años y de tanto esfuerzo y servicio entregado. Le damos la bienvenida a Gustavo Aldama, que es el nuevo director general de Tacuarembó. Y también a Adriana Spach, de Misericordia Posadas, que, bueno, asumió el cargo de dirección general de allí del Misericordia. Después, un agradecimiento enorme a los que han preparado estas exposiciones, ¿sí? A Ricardo Moscato, que es del mundo de la sociología, ¿sí? Después a Julio Navarro y a Fernando Cervera, que son del mundo de la psicología, y también un agradecimiento enorme a los que señalaron este tema como importante de abordar, ¿no es cierto? De varios lugares han venido estas voces, porque realmente el debate sobre el aborto, después el deseo de imponer, digamos, la ideología de género, y también el intento de robar la libertad de las familias y de las instituciones de formar, digamos, en los propios valores, por parte del Estado, generó un tembladeral. Tenemos, más allá del folclore, tenemos ese mar de pañuelos verdes en Argentina que nos hacen cuestionar cosas, qué piensa la gente y qué siente sobre todo, ¿no? De la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y hay unos zarpazos, unos manotazos muy violentos de muerte, digamos, ¿no? Que se quieren erigir consolidar en políticas públicas, ¿no? Y bueno, frente a esto, que es una crisis, yo creo que vale la pena aprovecharla como una oportunidad de crecimiento, que nos haga replantear, ¿no es cierto?, y tomar más en serio nuestra formación integral en la afectividad. Lo que queremos es ser cada vez más efectivos, por eso reflexionamos y pensamos y hacemos todas las cosas todos los días, ser más efectivos en la formación de nuestros chicos, para que les sirva a formar mejores comunidades, a formar mejores sociedades, ¿no? Así que agradecido por este espacio y bueno, que sea una oportunidad esta situación, digamos, del país, de la sociedad, del mundo, una oportunidad para replantear cosas y profundizar nuestro servicio. Así que, bueno, en primer lugar, le damos la palabra a Ricardo Moscato. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de poder encontrarnos para justamente reflexionar juntos un tema y una dimensión tan importante que hoy está en la agenda de nuestra sociedad. Como hay tres pequeñas presentaciones, la idea es como más bien animar y motivar la reflexión, los rasgos comunes que compartimos. Hablando con Julio y con Fernando, quedamos en organizar un poco esta introducción, tomando cada uno un énfasis o un aspecto distinto. A mí me toca más bien el contexto, es decir, una pequeña reflexión sobre en qué contexto social, cultural, político nos encontramos hoy. La pedagogía ignaciana nos enseña que se educa en contexto y para el contexto, ¿no es cierto? Es decir, estamos insertados en este contexto y hay un deseo de transformación, de evangelización de ese contexto. Y ese contexto hoy está como fuertemente impactado por lo que llamamos un cambio de época, una época de cambio. No sabemos muy bien qué duración tiene, pero es un momento de muchos cambios. Y esos cambios pueden como leerse como nuevas fronteras sociales, culturales, políticas, educativas, en la línea de esta misión, ¿no?, de la Compañía de Jesús, de estar en las fronteras, tener una palabra distinta, no tenerle miedo a la realidad, sino al contrario, poder asumirla.
Ya San Juan Pablo II decía que nuestro tiempo es dramático, pero al mismo tiempo fascinante, por la multiplicidad de fronteras que se han abierto, ¿no es cierto? Entonces, en este gran dimensión, los obispos de Aparecida y el episcopado latinoamericano en este documento, tan inspirado también por el Papa Francisco, tienen una frase que me gustaría traerla esta mañana para contextualizarlos, ¿no? Vivimos en un cambio de época que afecta a todas las personas y a toda la persona, es decir, a nosotros, a ustedes, a todos los que estamos acá, a los chicos, a las familias. Es una profunda crisis de sentido. En este nuevo contexto social, la realidad se ha vuelto para el ser humano cada vez más opaca y compleja. Ahora tenemos el tema de la sexualidad integrada. Es una dimensión, ¿no es cierto?, que hace a la afectividad, que hace a la emotividad, que hace a la vida futura, como decía Leonardo, esta lucha entre lo que destruye y lo que construye. Siguen los obispos. Esto quiere decir que cualquier persona, nosotros, necesita siempre más formación y más información si quiere ejercer sobre la realidad el señorío a que por vocación humana estamos llamados. Es decir, sin formación, sin información, evidentemente abordar estos temas es imposible y vamos a tener muchos problemas, digamos así, porque no estamos como preparados ni espiritual, ni anímicamente, ni profesionalmente para abordar. Y siguen, esto nos ha hecho mirar la realidad con más humildad. Yo creo que al enfocar estos temas hay que ser muy humilde y no ser ni dogmático, ni relativista, ni de alguna manera cerrado, porque esta humildad, dicen los obispos, sabiendo que ella, la realidad, es más grande y compleja que las simplificaciones que solíamos verla en un pasado no demasiado lejano y que en muchos casos introdujeron conflictos en la sociedad, dejando muchas heridas que aún no logran cicatrizar. Las famosas grietas, ¿no es cierto? Estas polarizaciones que, como afectan a lo emotivo, hacen muy difícil la construcción de puentes en que podamos integrar lo que la sociedad dispersa. Entonces, hay un contexto cultural de cambios. Este contexto cultural es además un contexto de individualismo. Esto es algo muy importante, porque cuando hablamos de sexualidad hablamos de salir de uno mismo para el encuentro con el otro, y desde nuestra fe y desde nuestra concepción antropológica, ya lo dirá Fernando, hay una búsqueda de alteridad, de comunidad, de construcción de Eucaristía, de amor, digamos así. Esta cultura individualista, posesiva y utilitaria, ¿no? Un individualismo, no cualquier individualismo, es posesivo y es utilitario, ¿no? Es un usar y dejar, y a veces lo sexual tiene muchas veces lamentablemente esta connotación, y por otra parte, es una época donde la regulación estatal, es decir, política de las conductas, es muchas veces reemplazada por los flujos del mercado que comercializan las debilidades humanas y sus conductas de fuga que se ofrecen en el supermercado de los deseos de la sociedad actual, ¿no es cierto? Entonces, este contexto, individualismo, posesivo, utilitario, desregulación, porque también el mercado sexual está desregulado, digamos así, con una hiperoferta y una hiperestimulación, hace que, bueno, está instalado, ¿no?, en la sociedad ese utilitarismo individualista y posesivo. Por otra parte, hay un cambio en el espacio público, y esto es muy importante, porque ya el espacio público no es lo institucional, sino la esfera comunicacional. Esto a veces nos cuesta entender, pero se los grafico. En Argentina no le tienen miedo al supervisor, le tienen miedo al canal de televisión, digamos así, ¿no es cierto? Los docentes, al escrache, digamos así, a la comunicación, al WhatsApp de las madres. Es decir, la esfera institucional ha devenido en esfera comunicacional. Y en la esfera comunicacional hay competencia de campos discursivos
que intentan fundar racionalidades políticas como fundamento de políticas públicas. Esto quiere decir que hay un debate, y ese debate construye ideología, esa ideología construye espacios discursivos que compiten entre sí. Yo creo que el tema del aborto, el tema de la educación sexual, se ha instalado como un campo discursivo de fundamentación de futuras políticas o actuales políticas. Entonces, creo que estar atentos al eje comunicacional y seguir formando a nuestros chicos en un análisis crítico de los medios de comunicación y además de capacidad de producción de esos campos discursivos en función del mensaje que queremos transmitir, es muy importante porque si no somos anacrónicos. Estamos ligados a instituciones que están vacías muchas veces y que nos falta la capacidad y la flexibilidad de estar justamente en esos debates que, bueno, están establecidos en los términos actuales. Ustedes saben que culturalmente lo permitido y lo prohibido, que regulaba muchas veces la individualidad, hoy está como en crisis, ¿no es cierto? En provecho de lo posible o imposible. Es posible, lo hago, ¿por qué no? Digo, ¿no? Hay una especie de desregulación y eso afecta fundamentalmente a la conciencia ética y a la conciencia más interior. La depresión, la transgresión son consecuencias de esa incapacidad humana para abarcar todo lo que se promete. Por otra parte, otro rasgo cultural que me parece muy importante en todo este contexto es la cultura mediática de la imagen, diríamos, ¿no? Con tantas redes estamos absolutamente enredados, con tanta selfie. En este sentido, ¿no? Se construye una subjetividad autorreferenciada. El otro mujer, el otro hombre, el otro derecho, el otro que tiene dignidad y por lo tanto mi vínculo con el otro está afectando vidas, es lo que hoy con esta cultura de la subjetividad autorreferenciada pierde peso, pierde presencia, se hace invisible. Esta subjetividad, fíjense que nosotros trabajamos formando integralmente a los chicos, ¿no es cierto? Y a las chicas. Esto implica un trabajo artesanal, justamente para ser más consciente, más competente, más compasivo, más comprometido, pero implica salir de la autorreferencia, ¿no? Salir del yo para poder ir al encuentro al otro. Y esto implica justamente la superación de una especie de soberanía del capricho, que es un rasgo cultural dominante, que destruye la alteridad y debilita al sujeto. El exceso de positividad, esto lo trata muy bien este sociólogo Chul Han, que caracteriza a la época actual, implica exceso de estímulos, en lo sexual está hipererotizada la sociedad, exceso de información, digamos, exceso de impulsos, y que modifica la estructura de atención y de percepción que queda fragmentada y dispersa. En este contexto, nosotros que trabajamos con la subjetividad pedagógica y la construcción subjetiva y objetiva de una formación integral, vemos como afectada por esta subjetividad mediática que se mueve a golpe de imágenes y provocando emocionalidades efímeras y adhesiones efímeras también de esas emocionalidades. Quería señalar dos fronteras en este contexto cultural para ir luego a una cuestión de agenda pública y terminar. La primera frontera que creo que tenemos que tener muy en cuenta es la frontera de la constitución social de la infancia y de la juventud hoy. Tradicionalmente estuvo asignada esta constitución social, ¿no? En la percepción social de los chicos y de los jóvenes, con una especie de moratoria para prepararse para la salida a la vida adulta, ¿no es cierto? Es decir, vos no tenés que trabajar, hay que prepararse, hay que estudiar. Bueno, hoy estamos asistiendo a una especie de pérdida simbólica de la infancia y de la adolescencia como tiempo de formación para que sea tiempo de consumismo, de impotencia y de muchas veces desesperación frente
a situaciones existenciales, familiares, sociales y personales, que muchas veces empujan a los chicos y a las chicas a situaciones de marginalidad, de adicciones, de seducción, sin tener capacidad de, como decía Leonardo, afectando la libertad, ¿no? Es decir, afectando esos... ¿Por qué? Porque opera sobre afectos desordenados, ¿no? Y eso fortalece. Bueno, entonces creo que esta idea de ofrecer a los chicos consumismo, descontrol, afecta el tiempo de la formación, que es el tiempo de la infancia y el tiempo de la juventud, y afecta la percepción. Por eso el adelantamiento, muchas veces, de las relaciones sexuales, de debates que por ahí, en nuestra concepción, más de gente de otra edad, era para más adelante, hoy está instalado porque los chicos son sujetos de derechos y son objeto de consumo. Digamos, son miembros plenos, no de la sociedad política, sino de la sociedad de consumo, digamos, ¿no? Y dentro de ese consumo también están estas cosas. La segunda frontera que quiero, especialmente para Argentina, Uruguay compartirá algo también de esto, es la frontera social. Digo, estamos en una Argentina con 12 millones de pobres, 2 millones de indigentes, donde el 50% de los chicos son pobres. Esto es un contexto impresionante para debatir todos los temas, incluyendo la educación sexual integral e incluyendo el rol de la familia en una renovada acompañamiento para una formación integral, digamos, ¿no? ¿Cómo afecta? Digamos, creo que esta situación social afecta de lleno pérdida de valores y pérdida de vínculos afectivos, distorsión de roles maternos, paternos, falta de comunicación, incomunicación y también violencia, y procesos de precarización y de vulnerabilidad que hacen que, bueno, desempleo, subempleo, trabajo precario, informal, genera un ambiente social de vulnerabilidad para que afecta de lleno a la familia. Y esto me parece que se combina en sectores por la polarización social con la indiferencia de sectores que van muy bien y que no les interesa ni contaminarse ni mezclarse con los sectores más empobrecidos. Ahí está nuestra tarea también de puentes, ¿no? de asumir esta pobreza, de acompañar a los chicos y a las chicas en todas estas situaciones sociales. Esto nos replantea también en este contexto, que obvio hay miles de otros rasgos, yo destaco estos dos por razones de tiempo simplemente, pero me parece importante, ojo que estamos en un cambio de época, hay un impacto cultural, los roles tradicionales están como por lo menos replanteados, el impacto de la pobreza es muy grande, sobre todo en una población como la que tenemos en Argentina. Y una palabra sobre la agenda pública. Miren, la agenda pública puede ser gubernamental o social, y la agenda del gobierno a veces no tiene nada que ver con la agenda de la sociedad, digamos así, ¿no? Y a veces el gobierno asume la agenda de la sociedad por fines electorales, pero no por convicción, diríamos así. La educación sexual integral hoy está en la agenda pública, digamos así. Está, por supuesto, como siempre, en la agenda social de las familias, pero en estas familias a veces desorientadas, fragmentadas, empobrecidas, entretenidas y no mirando lo que tienen que mirar, ¿no es cierto?, en los distintos sectores sociales, lo ponen en la mesa del diálogo, digamos, y también en la mesa de la intolerancia, ¿no? Como tantos temas en nuestro país, no sé, en Uruguay, los temas difíciles son puestos en dos mesas. En la mesa del diálogo, de la buena voluntad, y en la mesa de la intolerancia y de la polarización, digamos, para usos que son de política pequeña, diríamos, ¿no? El reciente debate acerca del aborto mostró también que sí, esta política pública del aborto no es ninguna solución, sino que al contrario, desnuda un drama humano y personal, generó polaridades, y en base a esas polaridades lo que nos interroga es
el tipo de sociedad futura que queremos y el tipo de base familiar o de familia en función de esa sociedad futura. En el contexto de creciente pobreza, de pautas culturales en cambio, de nuevos actores sociales, en forma de colectivos, ¿no? Es decir, las minorías se organizan y aparecen en la agenda pública, es un dato, nos puede gustar, no gustar, pero tienen un nivel también de organización como actor político. Al organizar, un actor social que se organiza ya es un actor político, digamos así, ¿no es cierto? Y hay mecanismos políticos desde el Congreso de la Nación a las legislaturas provinciales para tomar esas decisiones. Esta agenda y debate replantea los roles, digamos así, ¿no es cierto? Y pone como en la mesa tres grandes actores: la familia, el Estado y, en lo que a nosotros respecta, la institución educativa. Me parece que acá volvemos a tomar conciencia de lo que dice el Papa Francisco. La raíz de muchos de los males educativos es la ruptura de la alianza entre la familia y la escuela. Esto lo ha dicho hasta el cansancio, y a veces se comprende poco, ¿no? Y nosotros mismos generamos brechas, distancias, cuando tenemos que estar más cerca que nunca de la familia, porque justamente estos dos actores pueden hacer el contrapeso y tener un vínculo inteligente con el Estado que existe, que tiene que velar por el bien común, y que tiene que tomar políticas públicas, pero esas políticas públicas, bueno, tienen que ser producto de un proceso deliberativo y consultivo y participativo, donde la ciudadanía tiene que decir su palabra, como ocurrió finalmente en el debate del aborto, a través de los mecanismos institucionales que, con todos sus límites, tenemos. Nos queda una conclusión de esta agenda pública, que es una agenda pública compleja, porque intervienen organismos internacionales a nivel de salud. La educación sexual integral no es un tema moral para las políticas públicas, sino es un tema de salud pública, digamos así, ¿no es cierto? Para nosotros es un tema de política familiar, es un tema integral, es un tema de evangelización, es un tema de educación integral, pero tenemos que saber que para otros no lo es, digamos, ¿no es cierto? Porque ven los números, ven las estadísticas y toman decisiones. Hay organismos internacionales que proponen determinado tipo de políticas, por ejemplo, lo vimos con el tema del aborto, y que, bueno, afectan la vida, afectan la esencia de nuestra antropología, digamos así, y por lo tanto me parece que hay que discernir. Esto nos da también, en esta alianza, como una revalorización de una educación que tiene que ser integral, es decir, es toda la persona, su espiritualidad, sus valores, sus emociones, sus pensamientos, su contexto social. Y tiene que estar inscripta la educación para el amor, la educación sexual integrada, en la educación para el amor, que incluya la sexualidad, pero no solo se reduzca la sexualidad, digamos así, ¿no es cierto? Porque hay un amor político, que participa políticamente para poder influir en los mecanismos. Hay un amor social, crear comunidad, hay un amor familiar, y creo que esa ampliación de los términos del campo de batalla, para no quedar reducidos a los que nos intentan ubicar ahí, me parece que es importante. Es decir, ubicar la parte en el todo. Desde la institución educativa me parece que con este marco la educación sexual integral es parte de un programa que puede ser de afectividad, de educación para el amor, y dicho programa es parte de la propuesta educativa integral que nosotros tenemos que ofrecer, que es con la familia, no sin y contra la familia, y tenemos que encontrar los mecanismos actuales para poder, y que no se trata de, digamos, doctrinas abstractas, sino de testimonios y de acompañamientos concretos, ¿no? Creo que a veces hay como una tentación también de una, o una posición hiperhistoricista, relativista, que naufraga en la moda, sin pasados, sin raíces, o a veces posiciones demasiado rígidas que se refugian en un pasado que bueno, ya no existe, y es vacío de encarnación, es decir, enuncia contenidos
sin mediaciones ni testimonios. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta para no caer en una especie de abstraccionismo teórico que no puede conducir lo real, digamos, ¿no? Ya lo dice el Papa Francisco, la realidad es superior a la idea, ¿no? Porque la realidad está para acompañarla, ¿no? Y el todo, en ese caso, es superior a la práctica. Termino con un recordatorio. En la Argentina hay una Ley Nacional de Educación, que es la 26206, que explícitamente reconoce a los padres el derecho a elegir el estilo de educación en el marco de sus creencias y sus valores, y la facultad y posibilidad de las instituciones de gestión privada, y esto es el derecho de enseñanza que es innegociable, a justamente contar con un ideario institucional que dé fundamento a esa concepción integral que las familias eligen. Es decir, nosotros estamos defendiendo la libertad de enseñanza, la libertad de los padres de elegir lo que ellos desean, y para eso es fundamental, porque si no, la verdad que nos quedamos sin sustento, esta renovada alianza con las familias, ¿no? Insisto con lo del pacto educativo, familia, escuela, porque tanto el mercado como el Estado van a intentar, y lo intentan y lo hacen, el mercado con más fuerza que el Estado, en capturar la conciencia y hacerle la cabeza de alguna manera a los chicos a través de estos campos discursivos que son importantes, ¿no es cierto? Entonces, creo que contar con esto, estos principios de libertad de enseñanza están en la Constitución Nacional, creo que también hay que recordarlo, y en el mismo año que Argentina se dio su ley actual de educación, el Congreso Nacional aprueba la Ley de Educación Sexual Integral, que es la 26.150, que dice que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada, y en su artículo 5 dicen expresamente que cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas generales de la ley a su propia realidad sociocultural en el marco del respeto al ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Yo creo que esas son nuestras bases políticas y jurídicas frente a este campo que quiere avanzar sobre derechos que tenemos las instituciones educativas y que tienen los chicos y que tienen las familias, con estas propuestas, que hubo varias en el Congreso Nacional, de modificar justamente la Ley de Educación Sexual Integrada, aboliendo el artículo 5, ¿no? Es decir, una especie de pensamiento único y de reglamentación. Así que bueno, creo que eso, este marco cultural, estas fronteras a las cuales estamos invitados, esta convicción de que sin una formación integral de calidad, implica acompañamiento, implica tutoría, implica escribir en serio un programa de afectividad que integre la educación para el amor como dimensión estructurante de nuestra propuesta, priorizando un trabajo interno de formación de profesores, de formación de educadores, de talleres con padres y alumnos, de garantizar el acompañamiento con una convergencia de lo pastoral, de las asignaciones curriculares, de las tutorías, del deporte, de los campamentos, tantos espacios que tenemos para trabajar, superando la tentación de definiciones abstractas sin mediaciones y de activismos externos. Esto, ojo, ¿no? Porque esto ha movilizado a la gente, pero el foco nuestro no está afuera, está dentro. Tenemos que hacer muy bien lo que tenemos que hacer, ¿no? Y creo que no tenemos que dejarnos guiar a veces por como emociones públicas efímeras que nos ponen en estado de movilización, descuidando nuestro trabajo cotidiano, que sí, que es más gris, que es más por ahí anónimo, pero que es fundamental tener un programa de afectividad que incluya el ESI integrado al proyecto curricular y al proyecto institucional y que esté expresado en un perfil de graduado actualizado, digamos, ¿no? En fin, mi recomendación también para terminar es
es Amoris Laetitia, especialmente su capítulo 7, que miren, léanlo, ahí está todo, digamos, ¿no? Si lo podemos disfrutar, asumir, Amoris Laetitia, especialmente, y lo insisto porque está dicho, el Papa lo escribió, miren, fortalecer la educación de los hijos. Esto tiene que ser lectura obligatoria para nosotros y para cada papá y mamá que se acerca a nuestro colegio. Nosotros somos los encargados de hacer la mediación pedagógica y no tirarle el Amoris Laetitia por la cabeza, porque nos van a tirar otras cosas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, digo, están las orientaciones del sentido que, bueno, seguramente Julio y Fernando van a desarrollar. Así que, bueno, una época extraordinaria, de muchos cambios, pero justamente eso hace que Dios está presente, tiene algo que decirnos, y con estas demandas de los chicos y las chicas, que son demandas de vida, que los acompañemos en una orientación vital que le diga que no a la muerte, a lo que destruye, a tantas formas de muerte en la concepción, en la terminación y durante, en la indiferencia ante la pobreza, estamos convocados como colegios de la compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la iluminación y, bueno, un excelente marco para entrar a pensar, ¿no es cierto?, todo lo que tenemos que trabajar, y también con pautas muy concretas, desde el capítulo 7 hasta esto de la formación y el acompañamiento, que, bueno, ojalá en todos los colegios podamos tomar la posta de profundizar esta solapa del MAPI de lo socioafectivo, ¿no? Está ligado a la Ahí está. Vamos con el MAFI, digamos. Gracias, Ricardo. Le damos la palabra ahora a Julio Navarro, por favor. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. Bueno, un gusto realmente escucharte, Ricardo, y compartir con la RAUCI. Les propongo algún repaso o mención de conceptos fundamentales que nos permitan comulgar en el lenguaje, porque hay una linda ensalada de términos que a veces se comprenden de manera tan diversa, entonces aproximarnos a esta comprensión común puede allanar el proceso. Y luego compartiré algunas consideraciones relativas al desarrollo de la sexualidad en el marco de la cultura actual que recién se nos presentaba y puntualmente en nuestras instituciones educativas. Entonces, los conceptos. A partir de sexo. Sexo corresponde a las características físicas o biológicas que diferencian a la persona en su nivel sexual, incluyendo órganos, hormonas y cromosomas. Se establece en la fecundación y puntualmente es el punto de partida del desarrollo de la identidad sexual, que es lo que intentaremos abordar. Aquí tenemos el sexo masculino y femenino, y en un pequeño porcentaje la intersexualidad, que es la presentación conjunta de caracteres sexuales biológicos masculinos y femeninos. Hablamos de sexo, hablamos de sexualidad, no es lo mismo. Cito una hermosa definición del año 83, muy vigente, del Magisterio de la Iglesia. Define así la sexualidad. Es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, de expresarse y vivir el amor humano, los vínculos humanos. Fíjense qué definición en clave de cultura del encuentro, de la sexualidad. Si el sexo viene dado, la sexualidad se aprende y por lo tanto se educa. Y porque se aprende, se puede aprender bien. O uno puede ser un maleducado, diríamos, en materia sexual o de sexualidad. Sexo, sexualidad. Género. Es un concepto sobre el cual revolotean fantasmas y que a veces asociamos con una ideología ciertamente perniciosa, que sin embargo, en sí mismo, el concepto de género, gender, enriquece nuestra comprensión de la sexualidad porque explica la dimensión sociocultural de la misma. Es el conjunto de pautas
de comportamiento del varón o de la mujer en una determinada cultura, en una determinada época. Llegamos así al concepto de identidad de género, que está tan de moda, digamos, ¿no? 100 días para enamorarse y demás. ¿Qué es? Es la vivencia interna y subjetiva, la interpretación que cada uno hace de quién es en relación al género. Esta interpretación puede corresponder o no con el sexo. En la gran mayoría de los casos coincide, ciertamente, y a eso se lo denomina cisgénero. Cuando no coincide, se lo denomina transgénero. Un par de detalles importantes en este sentido. La identidad de género se establece entre el año y medio y los 2 años y medio de vida. No se elige y es inmodificable. Fíjense, una identidad de género establecida en la primerísima infancia. Otro campo semántico es el de la orientación sexual. A veces se confunde y está bueno distinguirlo. La orientación sexual es la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Esta atracción puede ser por personas de un género diferente al suyo, la heterosexualidad, de un mismo género, la homosexualidad, o de ambos géneros, este concepto de la bisexualidad. ¿Cuándo se establece? También en la primera infancia, un poquito después, entre los 3 y los 5 años de edad, y se redescubre en la pubertad o en la adolescencia. Y es inmodificable, no se elige ni se cambia. Muchas veces es cierto, por influencia de presiones sociales puede estar reprimida por un tiempo indefinido, pero está definida en esa primera infancia. Hasta aquí estos 3 o 4 conceptos que les planteaba al comienzo. Dijimos que la sexualidad o la identidad sexual se aprende, y ciertamente que es un trabajo de toda la vida, no solo se aprende en la escuela ni en la casa, se aprende durante todo el trayecto vital. En este desarrollo hay 2 grandes enemigos o peligros que es bueno identificar. Uno lo mencionaba Ricardo recién, y ciertamente, ¿no? Tiene que ver con la ignorancia, la desinformación, la no formación o la deformación en materia sexual. Y el otro es el temor o el miedo. Muchas veces en nuestras comunidades hemos vivido o vivimos con una actitud, yo diría como de pre-pentecostés, ¿no? Temerosos, encerrados, reactivos ante la educación sexual o ante propuestas, posturas o enseñanzas de otras cosmovisiones, de otras miradas, ¿no? El miedo y la ignorancia no ayuda a las familias, no ayuda a los docentes ni a las instituciones a un adecuado acompañamiento del desarrollo de la sexualidad de hijos y alumnos. Miedo e ignorancia no ayuda al desarrollo de una identidad sexual. Una actitud serena, confiada y formada serán entonces los antídotos a estos peligros. Con esta actitud es importante que todos los niveles educativos asumamos el hermoso desafío de acompañar expresamente, deliberadamente, planificadamente y efectivamente la educación sexual integral. ¿Desde cuándo? Sobre todo desde la primera infancia. Cuanto antes, mejor. El nivel inicial y la primaria marcarán fundamentalmente la calidad de la formación sexual de nuestros alumnos. Esperar a la secundaria habrá significado un rotundo fracaso, seguramente, porque es allí, en el periodo de latencia, diríamos que es propio de la primaria, donde nuestros chicos tienen la posibilidad de recibir, de acoger y de asumir los fundamentos de una sana sexualidad. La secundaria será el tiempo de la rebeldía, del entrar y salir, de experimentar, y allí nos tocará, junto a los padres, ser referentes o frontón de esa rebeldía. Pero si no hay una primaria con buena educación sexual, la rebeldía será un desmadre.
Además, el contexto social y cultural que recién hemos repasado nos presenta una infancia en la cual la información, esto de lo comunicacional, se impone. Este interesante concepto de lo éxtimo, la extimidad, es decir, lo externo y extraño ingresa de hecho a lo íntimo, en el hogar, en la mesa, en la cama, por medio de las pantallas. Y no lo podemos frenar. Nuestros niños están, como decía alguien por ahí, infoxicados en materia sexual. Las pantallas los bombardean con imágenes, repitiendo consideraciones que recién hemos recibido, y a veces es difícil digerirlas. Ante este escenario, junto con las familias, y esto es lo subrayo, ¿no?, tendremos que primeriar, prevenir y anunciar positivamente el evangelio de la sexualidad humana. Posiblemente desde cuarto o quinto grado, dependiendo de las características de cada lugar, pero aproximadamente entre los 10 y los 11 años, sexting, grooming, ciberacoso, pornografía, serán temas que hay que poner sobre la mesa. Son una amenaza, pero también son una ocasión para abrir el diálogo. Gatillan otros temas que en otras épocas estaban debajo de la alfombra y no eran abordados ni en la familia ni en la escuela. Y pueden no estar siendo abordados ni en la familia ni en la escuela. Otra vez lo mismo, no tener miedo, ver la oportunidad y con astucia y con la familia sintonizar con la creatividad que viene de Dios. Él es el creativo, el creador, y a su imagen y semejanza estamos desafiados a ser creativos para este anuncio. Hoy la sexualidad se juega entre la cultura del consumo y la cultura del encuentro, ¿no? Vamos a esa definición de sexualidad en clave de cultura del encuentro, pero bueno, Ricardo nos presentaba las características de la cultura del consumo, esta que plantea que el otro es algo a quien consumir. Me comí a Magdalena o a Juancito, le cuenta un amigo a otro en el patio de la escuela, y está orgulloso de eso. Y juntos le dicen a un tercero que no entra en esa, uy, vos sos un virgen, a modo de insulto, muy vigente por lo menos en estos pagos. Cultura del consumo. Nos toca ofrecer, persuadir, mostrar y enseñar nuevamente, junto a las familias, una sexualidad para el encuentro y para el amor. A las escuelas se nos presenta también el lindo desafío de acompañar a todos, a las mayorías y a las minorías. El anuncio y la formación proactiva, serena y convencida de una sexualidad para el amor, no puede desconocer lo que ocurre y se nota, pero sobre todo lo que ocurre y no se nota en relación, por ejemplo, a nuestros alumnos no heterosexuales. Un 10%, un 5%, un 3%. En 1000 alumnos son 100, 50, 30. Y así fuera uno solo, ¿no? La verdad es que en el desarrollo de la identidad sexual, la adolescencia es ya compleja y doliente. Pues bien, para quien se va descubriendo distinto, esto puede ser desde un poco más difícil hasta un auténtico infierno, frente al cual las instituciones podemos estar mirando para otro lado. Chistes, burlas, hostigamientos, represión, silencio. Es cierto que lo que en otros tiempos fue tabú, hoy puede presentarse casi como una opción cool, digamos, ¿no? Pero la verdad es que el lobby gay no logrará mucho en esta orientación, ni habrá menos. Hay lo que hay, y están injustamente muchas veces en la periferia, allí donde estamos llamados a anunciar la buena noticia. Quizá una frontera más de las que mencionaba recién Ricardo. Termino con esto. Puede resultar iluminador aplicar al desarrollo de la sexualidad las 4 Cs de nuestra formación integral para que esté orientada a la cultura del encuentro. Una sexualidad en clave de C, diríamos, ¿no? Una sexualidad consciente,
con alumnos que de la mano de la pausa ignaciana, del ejercicio del discernimiento, rezan su sexualidad, la conocen y reconocen sus afectos, sus fantasías, sus inclinaciones, esas cosas que los hacen gozar y también la que los hace sufrir. La agradecen y confían a su Creador y Señor. Una sexualidad comprometida, que es capaz de romper con esta lógica del consumo y ver en el otro a un prójimo a quien mirar a los ojos, escuchar y respetar, comprometida en aprender sobre sexualidad para corrernos de esa ignorancia, desarrollarse e integrar la sexualidad a la vida entera, a la propuesta amplia de la formación integral. Una sexualidad compasiva, es decir, empática, eucarística, ¿no? Esto es mi cuerpo que se entrega, muchas veces de manera gozosa, erótica, placentera, apasionada, muchas veces de manera paciente, que sabe que un no es no, agápica, oblativa, una sexualidad compasiva o empática, humanizada y divinizada. En fin, una sexualidad competente. ¿Podemos hablar de una competencia sexual? Seguramente que sí. Ser competentes en materia sexual es conocer sobre la sexualidad para poder obrar en materia sexual con una orientación ética, liberada, fecunda y liberadora. Bueno, para pensar un poquito esto de las 4C, aquí terminaría, después podemos abrir el diálogo. Bueno, muchísimas gracias, Julio. También muy iluminador, más específico, ¿sí? Desde la psicología, así que aprovechamos todos los talentos psicológicos tuyos. Sirve muchísimo, así que muy agradecido, Julio. Le damos la palabra ahora a Fernando Cervera y después sí abrimos el diálogo. Fernando, ¿podés hablar? A ver, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha, se escucha. Ah, bien. Digo, estaba mudo. Bueno, buenos días a todos y nuevamente muchas gracias por esta participación de todos en un tema que, más allá de lo específico del contenido, me parece que es una ocasión también para aprovechar esta red, aunando criterios, esfuerzos y sobre todo en el sentir común. Quizás el punto de partida desde esta mirada más antropológica, ignaciana, que es la que pretendemos en este espacio dar, pueda partir de estas 3C que mencionó Julio, en el contexto que nos explicaba Ricardo, del cual haremos algunas, sobre todo intensificar quizás algunas cosas que él ha dicho. ¿Cómo se forma esta persona que tiene estas 3C? Y si la queremos, sobre todo si lo queremos vincular con esta problemática de lo que se nos plantea desde la educación sexual integral. En primer lugar, creo que una mirada ignaciana nos exige un discernimiento para decir, no vamos a hacer esto, y algo lo sugirieron ya tanto Ricardo como Julio, no lo vamos a hacer esto porque hay un supuesto proyecto dando vueltas, digamos, o las modificaciones que ven. Tenemos que hacerlo porque no podemos mirar o seguir poniendo debajo de la alfombra un tema que es parte de la vida de todos los días. Si la sexualidad justamente impregna la vida del ser humano, todo lo que hacemos tiene algún costo de identidad. Lo segundo, que construir la identidad es un desafío ya desde la preadolescencia, como algo sugirió Julio, y es muy ignaciano pensar la identidad, ¿no? Si nosotros intentamos proponer configurarnos con Cristo para ser hombres para los demás, a la manera de Cristo, digamos, evidentemente estamos pensando en una identidad que cada persona que concurre a nuestras instituciones, nuestras comunidades, evidentemente se está planteando, aunque sea indirectamente. Dentro de esa identidad, por supuesto, está lo que más a un nivel psicológico se llama la identidad sexual.
Es ahí entonces donde partimos para recordar que la antropología ignaciana tiene una mirada integral, es una mirada de todo el ser humano. Lo sexual es una dimensión abarcativa, impregnadora, pero sigue estando dentro de un todo, como nos recordaba Ricardo mencionando al Papa Francisco. Ese todo tiene un principio y fundamento. La antropología de San Ignacio la podemos mirar mucho desde el principio y fundamento, a partir del cual empieza un desarrollo. Sabemos que Ignacio escribe esto al final de su modificación y toda la redacción de los ejercicios. Por lo tanto, este principio y fundamento nos inspira y nos dirige un poco. Lo primero que nos dice San Ignacio es que el ser humano está siendo creado hacia adelante y hacia arriba. Es libre porque tiene delante un solo ser que lo cuestiona, es Dios. Somos creados para relacionarnos profundamente con ese Dios y que nos impregne la vida. Por lo tanto, nuestro planteo de educación de la sexualidad o de cualquier otra dimensión, la presencia de alguien que nos mide, nos ama, nos libera de lo demás, que va a ser lo que trata en el tanto cuanto la indiferencia. Ese Dios está para liberarnos de las cosas, ese Dios está para que no seamos esclavos de nuestros vínculos, ni de cualquier otra dimensión, ni de cualquier otro objeto. Entonces el principio y fundamento nos inspira para decir, Dios nos ayuda a que amemos y nos dirijamos en la vida con un nuevo modo de sentir, que es servir, que es alabar, que es hacer reverencia. Un sentir evangélico que inspira todo. Yo cuando miro al otro, considero al otro desde mi sexualidad, desde mis tendencias, mis fantasías, tengo que poner no un contenido ético, sino un modo de sentir que es el que Cristo me inspira. Haré lo que pueda, pero esa es la propuesta, y esa es nuestra propuesta. Como decía por ahí tanto Ricardo, y de otra manera lo repetía Julio, no se trata de dar contenidos abstractos, la Iglesia dice esto, sino Cristo nos inspira una nueva manera de mirar. Cómo miró Cristo a la mujer, cómo miró Cristo a los de su propio sexo, siendo que vivía entre hombres, tenía una comunidad donde eran todos varones, al menos los que directamente o estaban más cerca de él, cómo se manejó Cristo afectivamente en todas las dimensiones en las que tuvo que moverse desde pequeño. Por lo tanto, me parece importante, principio y fundamento como la mirada trascendente, que no significa que estamos colgados en una nube, sino trascendente significa que hay algo que nos atraviesa, que es un modo de sentir y amar que Dios nos ha propuesto desde la creación y renovado en Cristo, ¿no? Dada nuestra condición pecadora, digamos. Segundo paso, me parece que es importante ir al tema de la libertad. La libertad que Ignacio nos plantea a través del tanto cuanto, de la indiferencia y del magis, nos habla de que la libertad hay que trabajarla. Por lo tanto, la sexualidad hay que trabajarla. No es una construcción en el aire, no es un rasti que uno agarra y arma un jueguito, ni tampoco es algo que está supuesto y va así, y la naturaleza, que es un concepto bastante complicado hoy en día, nos lo da. La sexualidad hay que trabajarla porque hay que trabajar la libertad, hay que trabajar la posibilidad de decidir. ¿Con qué se construye? Con lo dado. Julio nos aclaraba los términos, ¿no? Sexo, la influencia genética, la influencia de la conformación psicosomática o psicofísica, las posibles influencias, cada uno viene con lo dado, cada uno viene con lo que tiene desde que nació. Por lo tanto, va a ser sumamente importante, tanto en lo pedagógico como en el acompañamiento, ver qué es lo que cada persona siente, piensa, y cómo ayudarlo a discernir lo que le pasa, lo que vive, en esta búsqueda de esta libertad. Tanto cuanto las cosas le ayuden a crecer e integrarse. Y tanto cuanto lo disgreguen, entonces ahí tendremos que ayudar a orientar. Como bien nos señalaba Ricardo, en esta influencia del mercado y del individualismo o de los contenidos ideológicos X, también los conservadores y fundamentalistas, la persona va a tener dificultades. Entonces el niño o el joven tiene que empezar a conocer también esas distintas miradas. Como tiene que conocer otras cosmovisiones, como lo decía Julio,
no para elegir en el supermercado, sino para ver con qué se las tiene que manejar para poder construir su existencia y su accionar en la sexualidad también. Entonces yo tengo que ejercitar tales prácticas, yo tengo que probar de todo, o quiero probar de todo, o está la posibilidad y yo puedo elegir. Entonces nuestro discernimiento tiene que tener la amplitud propia de la que Ignacio nos propone en el tanto cuanto. Tanto cuanto me ayuda a integrarme como persona, adelante. ¿Tiene que ver con tus valores éticos? ¿Tiene que ver con tus principios? ¿Esto conjuga con lo que vos vas conociendo, por ejemplo, de Cristo? ¿O no conjuga? ¿O con qué conjuga? ¿Qué se pretende? También en el tanto cuanto, me parece que es importante ya introducir otros elementos de discernimiento que son el descubrir las ilusiones. Un poco todas las dificultades que nos fueron presentando Ricardo y Julio nos hablan de un campo que se llama la ilusión, es decir, el subángelo lucis, diríamos de San Ignacio, la tentación que viene bajo especie de encantada y encantadora desde la tecnología o desde donde venga. Bien, son propuestas, pero tienen que ver con vos esta propuesta. Es que hacer esto, ¿es algo que se me presenta como opción o es algo que se me impone desde la cultura masificadora del mercado o de las presiones grupales que también tienen que ver con contenidos sexuales? Yo tengo que elegir, pero tengo que saber qué elijo. Por eso Julio hablaba del conocimiento, no solo conocimiento de conceptos, sino conocimiento del propio mundo afectivo, de mis dificultades. Otro elemento importante, y quizás no sé si toca directamente la indiferencia de ignaciana, es qué dificultades tenemos todos con la sexualidad. Entonces el niño también lo va a tener. Por lo tanto, partimos de la humilde condición y premisa de que con la sexualidad hacemos las alternativas y tendencias van a coexistir dentro de uno un montón de factores que se cruzan. La indiferencia apunta a no busco perfecciones ideales, no busco ilusiones, como decíamos, que son tentaciones, sino que busco lo más cristológica, perdón, lo más cristianamente posible y con la cual trato de crecer como persona. Por lo tanto, comprensión, por lo tanto, tiempos. Ya la Iglesia nos señala en su sabiduría que el mundo espiritual